Ser podcast. Pues diría que rotundamente no trabajaría más por tener más dinero. En un momento como este, en el que la reducción de la jornada laboral está en todas las En el agendas, momento que estamos y con la edad que tenemos, pues seguramente todos prefiramos tener más tiempo libre para nosotros y disfrutar pues un poco de la vida. y echarle menos horas es la ambición de todos, Crónica 24/7. especialmente de las nuevas generaciones. Preferiría el trabajar menos y cobrar lo mismo o un poco menos, Eva Aguado. porque valoro mucho también el tiempo libre para el ocio y dedicarme el tiempo para mí mismo. Tenemos un problema con las profesiones que exigen jornadas infinitas, por ejemplo, con el transporte. Episodio 145. Faltan miles de conductores de camiones y autobuses en España. Los transportistas de nuestro país tienen una edad media de más de 50 años y aunque tienen un empleo estable y están mejor pagados que la media, no encuentran relevo. En Crónica 24/7 nos ponemos en ruta para hablar con ellos, con los más mayores y con los más jóvenes. Se buscan conductores. Por Edu Hernández. Así comienza la jornada para muchos conductores de camión o de autobús. Jornadas largas, de muchas horas en la carretera y que a veces se transforman en días. Los datos del Observatorio de Logística y Transporte del Ministerio de Transportes detallan que prácticamente el 96% de las mercancías se mueven por carretera y que en cada trimestre de los últimos años se mueven entre 300.000 y 400.000 toneladas de producto, así que es un sector clave en materia de abastecimiento. Del lado de la movilidad, los últimos datos del INE de julio señalan que en cuanto al transporte urbano, el uso del autobús ha aumentado en más de un 11% en lo que llevamos de año y sigue siendo la opción más utilizada. Próxima parada. El sector del transporte por carretera no atraviesa su mejor momento, pero no por lo que mueve, sino por quienes lo mueven. El relevo generacional es escaso y el envejecimiento de la plantilla sigue acelerándose. 1 de cada 3 camioneros se jubilará en la próxima década de los casi 400.000 que hay en el país, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España. Una plantilla que aumenta su edad y que además no tiene reconocido el derecho a jubilación anticipada, una lucha por la que ahora mismo se mueven los sindicatos. Diego Buenestado es el secretario federal estatal del sector de carreteras, urbanos y logística de UGT. Un conductor con 64, 65 años, entendemos que no puede estar llevando un autobús o llevando mercancías. La administración no se les pone una solución, pues convocaremos una huelga general, ya lo digo, para la segunda quincena de octubre. La posibilidad de una huelga es una de las últimas medidas de presión que plantean los sindicatos, que llevan además desde 2011 intentando que se les reconozca este derecho, habiendo presentado iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado desde entonces, pero es que para que pueda haber esa jubilación anticipada se necesitan cubrir esos puestos. Sustitutos que estén dispuestos a echarse a la carretera en una profesión que exige sacrificar la conciliación familiar y a veces la salud física y mental. Ahora mismo hay vacantes tanto en el transporte de mercancías como en el de viajeros. Lo que no hay es un cupo de candidatos. Los datos de la Organización Internacional del Transporte por Carretera, facilitados por la Confederación Española de Transporte de Mercancías, señalan que tenemos 30.000 vacantes sin cubrir y en Europa la cifra sube a 745.000. Del total de conductores españoles, solo el 4,5% tiene menos de 25 años. Esto se puede mirar también desde la óptica de los autobuseros, porque las últimas cifras de la Confederación Española de Transporte en Autobús hacen hincapié en el mismo problema. En España hay 4.000 vacantes para esta profesión y ahora mismo la edad media es de 49 años. Solo el 11% tiene menos de 40. Pero lo que hay detrás de todas estas cifras son voces. 2 generaciones diferentes. Una en el transporte de viajeros y otra en el transporte de mercancías, pero con algo en común: horas y horas en la carretera. Yo llevo 34 años en el sector, vine aquí con 27 años, estoy a punto ya casi de prejubilarme. Es Manu, tiene 61 años y es conductor de autobús urbano. Él, como muchos otros compañeros y compañeras, entró en la profesión cuando era joven y el desgaste ya se hace notar. En el recorrido que yo hago hay 81 badenes, paso 729 veces por esos badenes. Y claro, eso te pasa factura. Actualmente llevo una cantidad de viajeros
de 1.000 personas y claro, eso es un riesgo total con la edad que yo ya tengo. El último informe de seguridad y salud laboral de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT sobre camioneros y autobuseros señala que a medida que avanza la edad, la propensión a sufrir accidentes aumenta. Aunque la mayor proporción de estos incidentes lo sufren los trabajadores de entre 45 y 54 años, por ejemplo, entre 2021 y 2022 aumentaron de forma significativa en el grupo de los que tienen 55 años o más, un 7,1%. Además, el 45% de los accidentes que tuvieron como resultado la muerte del conductor lo sufrieron esos trabajadores de más de 55. Pues problemas físicos, la espalda sobre todo, ansiedad, estrés, dolores de piernas. Y esto se suma a los problemas de conciliación por las largas jornadas de trabajo. No puedes pasar tiempo ni con tu pareja, ni con tus hijos y claro, yo he tenido muchos problemas con mi pareja. Se ha ido a la playa con mis hijos sola porque yo no he podido irme con ella, yo he tenido que seguir trabajando. Donde yo estoy trabajando solo quedamos 2 o 3 casados, lo demás está todo divorciado. La conclusión de Manu, como la de muchos otros colegas de la profesión, es que es lógico que no haya muchos jóvenes que se quieran poner al volante. No es una profesión atractiva, pues porque trabaja los 365 días del año, fines de semana, los cambios de turnos y entonces pues la gente no quiere eso. Aunque hay excepciones, pocas y difíciles de encontrar, pero que forman parte de ese pequeño reducto que sí que están dispuestos a lanzarse a la carretera. Es el caso de Alex. Tengo 28 años, me saqué los carnets a eso de los 21, la edad mínima. Yo empecé para tener esto como plan B, porque yo había estudiado electromecánica, pero tampoco me veía de mecánico, trabajando 8 horas por 1.400 euros y siempre con las manos manchadas. Un plan B que de momento está saliendo bien. Yo empecé, primero como no tenía experiencia, empecé en un rígido, sí que eran 1.500 euros. Después en la misma empresa ya me dieron un tráiler cuando me vieron mejor y empecé a cobrar 1.900 y a día de hoy ya estoy en unos 2.500. Aunque el propio Alex reconoce que esto no es sostenible a largo plazo. Las jornadas son largas y la conciliación o la vida social se complican bastante. Yo trabajo 4 días semanales, que está muy bien. Son en jornadas de 12 horas. A veces sí que se puede alargar la jornada a unas 15 horas. De por sí no hablan bien de esta profesión porque requiere, eso sí que es verdad, de mucho tiempo. Yo no tengo mucho ocio, por así decirlo, o mucha vida social, porque es un trabajo que le vas a dedicar muchas horas. Así que el camión le sirve para ganar dinero de momento, pero no es un proyecto laboral para toda la vida. Yo esto lo veo como plan B y para estar unos años, conseguir el dinero que necesitas y poder tú montar otra cosa. Aunque la esperanza nunca se pierde, al menos así nos lo hacía saber Manu cuando hablamos con él, recordando a su padre que trabajó muchos años en el campo y animando a sus compañeros del sector. Para terminar, dar un mensaje de ánimo a todos mis compañeros del camión, del autobús y que nada, fuerza y vamos a por ello. Todo esto dibuja un mapa que no incita a que haya un relevo generacional cada vez más necesario en el transporte por carretera. Crónica 24/7. Que quede claro, no hay violaciones y violaciones. La violación es una violación a partir del momento en que efectivamente hay una intención culpable. Que es el argumento que utilizó el abogado de varios de los acusados de abusar de Giselle Pelicó mientras estaba drogada por su marido. Si el autor se equivoca, si lo vive como una confusión, el Tribunal de Casación siempre dice que no hay violación. Como señala la fiscala especializada en violencia de género, Susana Gisbert, eliminar la voluntad de una mujer, violarla cuando está inconsciente, es igual que violarla a punta de pistola. Es banalizar el consentimiento de las mujeres, ¿no? Y es banalizar la importancia que tenemos como personas. Esto ya es una manera tan reprochable de eliminar el consentimiento como ponerse un cuchillo al cuello. Según los últimos datos que se acaban de conocer, los del 2022, el último año del que se ha hecho balance, a los juzgados españoles llegaron 1.700 agresiones sexuales con sospecha de sumisión química. Un problema que no deja de crecer y para el que se buscan nuevas respuestas. Por ejemplo, empieza a haber protocolos, una hoja de ruta que siguen los profesionales de urgencias de los hospitales ante cualquier sospecha de sumisión química. En este Crónica 24/7 escuchamos a los juristas que persiguen la sumisión química, a los sanitarios que la atienden
y a sus víctimas, como Marta, violada por su novio que la dejaba inconsciente con los medicamentos que le echaba en la bebida. Entonces, claro, es que encima es tan frustrante porque dices, claro, o sea, yo cuando he visto noticias mías, porque claro, yo veo cómo las cuelgan de repente en Facebook. Que sigue padeciendo la humillación y la revictimización. Y de repente empiezo a leer debajo los comentarios. Es que te parte el alma. De una sociedad a la que le falta mucho, una sociedad a la que todavía hay que reeducar. ¿Qué dices? ¿Cuánto queda por hacer y cuánto se nos pone en duda? ¿Cuánto? Y por supuesto que somos víctimas, pero es que la sociedad revictimiza más. Para cuando tú has trabajado psicológicamente un montón de cosas de tu cabeza, el juicio vuelve a salir después de 2 años y tú vuelves a reabrir todo de nuevo. Guía práctica contra la sumisión química. Da igual si eres tú la que se ha pasado bebiendo o si has tomado voluntariamente alguna droga. Ante la más mínima duda de que haya podido introducirse en mi cuerpo alguna sustancia o que yo esté en unas condiciones Por Marina Fernández. en las que no pueda reaccionar adecuadamente. Ante cualquier sensación extraña, por ligera que parezca, una resaca rara, laguna sobre la noche anterior... Eso y los famosos flashbacks, ¿no? De repente te viene a la mente una escena, una microescena de segundos, que es esto. Ante cualquier incomodidad... Somnolencia, confusión, alteraciones visuales, una amnesia rara que, bueno, pues te pueden activar y decir, oye, por lo mismo algo me ha pasado, ¿no? Lo mejor es buscar ayuda automáticamente e ir a un centro médico. Sin alarmar a nadie, pero enseguida pedir ayuda y acudir a un centro sanitario. No hay más. Porque el tiempo es clave. Como explica Andrés Santiago, jefe de Medicina Legal y Forense del Hospital Clínico de Madrid, el tiempo marca la diferencia en los casos de sumisión química. Hay sustancias que en 4 o 6 horas ya no están en el cuerpo. Hay que tener cierta celeridad. Hacen efecto muy rápido y se eliminan muy rápido. Sustancias como el GHB, también llamado éxtasis líquido, muy potente, muy rápido, muy silencioso. En unas horas desaparece de la sangre, pero basta con pasarse con el alcohol para acabar semi-inconsciente y ser víctima de lo que se llama sumisión química oportunista, en la que alguien se aprovecha de ese estado aunque no lo haya provocado. A veces solo alcohol. En cifras altas provoca un estado en la víctima de absolutamente inconsciencia, de falta de capacidad de voluntad, de deterioro cognitivo. Entonces el alcohol está muy presente. Las benzodiazepinas están muy presentes. Susana Gisbert es fiscala especializada en violencia machista. Lo que hay que transmitir es que en el primer momento en que una mujer se percate de que ha pasado algo y ella no se ha enterado, que se somete a todas las pruebas posibles, cuanto más pronto mejor, porque si una sustancia desaparece pronto, pues cuanto más pronto vayamos, más posibilidades hay de que aparezca algún resto. Las estadísticas del Ministerio de Justicia son claras. Los casos de agresión sexual con sospecha de sumisión química han crecido un 75% entre 2021 y 2022, último año con datos. Ha existido siempre lo de que nos decían cuando éramos pequeñas que no te pongan nada en la bebida, todas estas cosas. Lo que pasa es que yo creo que ahora somos conscientes de que esto existe y antes no sabíamos qué nos había pasado, si habíamos bebido demasiado, si a ver qué ha pasado. Yo creo que por un lado está la conciencia social de que esto existe. Ahora hay más conciencia y protocolos como el que funciona en el Hospital Clínico de Madrid. Pues el piloto lo hicimos en el año 2014, empezamos a ver. Entonces teníamos a lo mejor pues 3-4 casos al semestre, empezamos a formar al personal, de urgencia sobre todo y de UCI, y estamos ya hablando de 20 y tantos casos al mes. Pero insisten, lo que ni médicos, ni fiscales, ni jueces pueden conseguir es retroceder en el tiempo. A mí mi madre me dijo hasta la saciedad desde que era pequeña que si en algún momento íbamos a algún sitio y me cogía una Coca-Cola y me había despistado un rato de la Coca-Cola, que me olvidara de la Coca-Cola y pidiera otra. Y efectivamente así lo hice en muchas ocasiones. A punto de cumplir los 40, Marta, que ahora tiene 51, se despierta así en su propia casa, en su cama, junto a su novio. Que de repente pues o estás sin ropa interior o estás con el semen todo repegado entre las piernas en los muslos. Entonces, claro, te quedas así diciendo, ¿qué cojones ha pasado? Rompe su relación porque alcanza a identificar lo que le ha pasado como lo que es una violación, pero se siente culpable y asustada. Yo ahí me sentía culpable porque lo que pensé es, soy un peligro, yo no me puedo quedar a dormir en casa de nadie porque fíjate el sueño tan profundo que tengo, que me pueden llegar
a violar y ni me entero. Hasta que 4 años después, mientras escuchaba la experiencia de otra mujer, se da cuenta de lo que pasaba. Digo, si es que además me lo estaba advirtiendo, él me daba lo que llamaba el colacadito de la somnolencia, lo llamaba así. Me decía, ¿quieres que te prepare el colacadito de la somnolencia? Es que me encanta, cuando te lo preparo te quedas dormidita súper rápido. Y ahí decide denunciar, pero ya no hay pruebas. Después de hacer todo el periplo, de ir de un sitio a otro, de otro a otro, porque tampoco te saben informar bien, ahora suponte que te acaba de pasar y que vas drogada. Y que todavía digan que esto lo hacemos para llamar la atención, para sacar dinero, para no sé qué, para no sé cuánto. O sea, es que ya solamente con todo el periplo que tenemos que hacer era como para que nos creyeran directamente. Marta y otras supervivientes de agresiones sexuales con sumisión química reunieron más de 100.000 firmas hace 2 años para reclamar protocolos como el que funciona en el clínico. Y la pregunta clave es, ¿puede ser que de manera consciente o inconscientemente haya consumido alguna sustancia en las últimas horas? Si la respuesta es sí y hay sospecha de agresión sexual, encontrarme en una situación con la ropa que yo no me acostaba así, se activa automáticamente la maquinaria. El personal de urgencias traslada a esa persona a una sala específica y le piden su autorización para hacerle unos análisis de sangre y orina que van a ser custodiados por un forense como posibles pruebas de un delito. Restos biológicos, restos orgánicos, material, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, lesiones físicas. De esta forma, si decide denunciar, las pruebas no pueden descartarse en un futuro proceso judicial que sin esos análisis sería muy complicado. Sí, claro, porque es que además hay determinadas sustancias que la víctima no sabe nada, entonces no puede contar nada. Complicados, pero no imposibles. Para eso trabajan los profesionales médicos como Andrés Santiago, para que las pruebas, las exploraciones y los protocolos sean cada vez más sofisticados y exhaustivos. Para mí el crimen perfecto no existe, porque siempre hay alguna pista que puede orientar al investigador, ¿no? En mi experiencia. De hecho, en España somos muy pertinaces en las investigaciones, ¿eh? Tenemos una tasa de éxitos muy alta. Digo que el crimen perfecto es complicado, es muy complicado. Para que ninguna víctima se sienta impotente y ninguna violación quede impune. Crónica 24/7. El problema es que hay más gente interesada que gente interesante. Érase una vez. Lo malo de los medios de comunicación de masas es que no nos dejan tiempo para comunicarnos con nosotros. Una niña de 6 años, ¡paren el mundo que me quiero bajar!, que gracias a su creador, al gran Quino, lo leía con mi hermana Marisa y entre las dos solíamos comprar las tiras. Nos ayudaba. Me gustaba su forma de pensar. Nos ayuda a leer el mundo. Yo tenía que pedirle a mi padre que me explicara algunas cosas. Érase una vez Mafalda. Ahora con la edad pues te das cuenta de que es todo una crítica y es una crítica a la pura realidad. Una niña eterna que cumple 60 años. Libertad. Me daba la sensación de que era la única que era capaz como de enseñarle perspectivas interesantes a Mafalda. Sus disputas con Manolito, el hijo del tendero, o con la pequeña Libertad. La que era así más pijita, que era así la rubia, ¿no? Que era como más arrogante, más tal, porque ella lo tenía todo como más fácil. La niña que nos hace pensar desde hace 60 años. El mundo de Mafalda. Por Berta Reventós. La niña argentina más querida del mundo está de cumpleaños. Mafalda, la creación del dibujante Joaquín Lavado, alias Quino, acaba de cumplir 60 años desde su primera aparición en una tira cómica. Inicialmente pensada para promocionar una marca de electrodomésticos, su destino acabó siendo muy distinto cuando esa campaña publicitaria no se llevó a cabo y Quino la publicó en la revista Primera Plana. Enseguida, la niña cautivó a un país entero y Quino fue desarrollando al personaje hasta que Mafalda se convirtió en una voz representativa de la clase media porteña de la época, a la vez que un ícono de la conciencia social. Una niña preocupada por los males del mundo que decía verdades incómodas de una manera tan tierna y graciosa que traspasó fronteras y fue traducida a 36 idiomas con ediciones de La Flor, entonces codirigida por Daniel Divinsky, amigo de Quino. Cuando publica el primer volumen de Mafalda con Álvarez, se convierte en un suceso descomunal. Estoy cerca de él en ese tiempo. Sigue publicando con Álvarez los primeros 5 volúmenes, pero Álvarez desatiende la editorial y deja de pagar los derechos de autor.
que era matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces Quino recurre a mi socio y a mí como abogados. No podíamos demandar a Álvarez, que había sido socio de la editorial en los comienzos y era amigo. Lo derivamos a un viejo abogado amigo nuestro y rescindió los contratos. Y Quino apareció un día en la editorial y dice, ¿por qué no empiezan a hacer Mafalda con De la Flor? Cosa que no se nos hubiera ocurrido por una cuestión de dimensiones. En aquel entonces De la Flor era una editorial pequeña que no tenía capacidad para la gran Mafalda, pero se adaptaron a la nueva realidad, ampliaron la empresa y empezaron a editar los famosos libritos que después dieron la vuelta al mundo. La pregunta es, ¿por qué Mafalda tuvo tanto éxito tan repentinamente? Y porque expresó deseos reprimidos de los sectores medios de la sociedad argentina, que quería que las cosas fueran distintas, pero tampoco tan distintas, y tampoco tomar elementos, tomar las armas para que hacerlas distintas. Entonces era una forma de una protesta sonora, pero que no encarnaba demasiado riesgo para quien la ejercía. Para quien no se acuerde, Mafalda era la hija mayor de un corredor de seguros y una ama de casa que trabajaban duro y celebraban pequeños logros como irse de vacaciones a la ciudad costera de Mar del Plata o la compra del Citroën 2CV o de un televisor, elementos aspiracionales de la clase media argentina de la época. La dibujante Isol Micenta asegura que con Mafalda aprendió a poner en boca de personajes niños todo lo que los adultos no se atreven a decir. Le da mucha pena a la mamá, a Mafalda. Muchas veces le dice cosas tremendas. ¿Qué te gustaría hacer si vivieras? Hay una que dice, está de la mano Guille con el papá, ella, los dos agarrando al papá que vuelve todo con una cara de agotado. Le dice, mandamos todos los días un papá al trabajo para que nos devuelvan esto. Por eso yo creo que hago libros con personajes de chicos, porque son los que dicen esas cosas, los que hacen notar esas cosas. A Mafalda la acompañan no solo sus padres y su hermano Guille, sino también sus amigos. Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad, todos representan arquetipos de la sociedad argentina de la época y, como destaca el humorista gráfico Tute, son personajes complejos, una rareza en el mundo de la tira cómica. Antes los personajes tenían una sola cara, ¿no? Los personajes de historieta eran, Afanancio, y hasta tenían cierta como obviedad, ¿no? Afanancio, ¿qué hacía? Afanaba. Afanar en un fardo argentino significa robar. Quino vino a ser unos personajes más complejos, con muchas caras, con luces y sombras, y todos además en una misma tira. Le otorgó al humor gráfico nacional una complejidad de mucha profundidad. En parte, Mafalda cautivó tantos corazones porque, por muy en desacuerdo que estuviera con los valores patriarcales de Susanita o la brutalidad de Manolito, siempre era capaz de ver su lado bueno y nunca los humillaba por pensar distinto. ¿Sería así como pensaba también Quino? Era un pacifista, humanista, anticlerical. Se notaba que creía en una sociedad más solidaria, a la vez intelectual, a la vez no consumista. Cuando estuve ahora en la Feria del Libro de Guadalajara y alguien del público dijo, ¿qué opinaría Mafalda sobre Milei? Entonces yo dije, Quino nunca utilizaba malas palabras ni las ponía en boca de sus personajes, pero creo que en este caso era una excepción. A Mafalda le gustaba aprender, detestaba la guerra, las arbitrariedades y la sopa. De mayor quería ser traductora de Naciones Unidas para traducir en alabanzas todas las críticas que se hacían los países entre sí y que hubiera más paz. Era una pequeña feminista con aspiraciones más allá de ser madre y cuidar la casa. Y le encantaban los Beatles. En su 60 aniversario, así recuerdan a Mafalda sus lectores y fans. Como que nos abrió la cabeza un montón. Con una visión de las cosas que salía de lo corriente. Un símbolo de libertad, feminismo. Me obsesioné. Siempre defendiendo el medio ambiente, siempre defendiendo la libertad. Ese rasgo incluso de inocencia dentro de la crítica también la hace cercana y accesible a cualquier público. Para todos los públicos de antes y de ahora. En la escuela leo Mafalda, las historietas, y me hacen reír mucho, me gusta mucho porque dice muchas cosas sobre la vida de ella y también está con sus amigos. Tengo un amigo que se llama Manuel y en vez de decirle Manu como le decimos todos, yo le digo Manolito, y después tengo uno que otro compañero petizo que me hace acordar la libertad. Lo leo a veces cuando me siento aburrido, porque es lo que más me divierte. ¡Feliz cumpleaños, Mafalda! ¡Feliz cumpleaños, Mafalda! Y que la pases lindo. ¡Feliz cumpleaños, Mafalda! Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. En el recorrido que yo hago hay 81 badenes, paso 729 veces por esos badenes y claro, eso te pasa factura. Actualmente llevo una cantidad de viajeros
20.000 personas y claro, eso es un riesgo total con la edad que yo ya tengo. Información Miradas. Me decía, ¿quieres que te prepare el colacadito a la somnolencia? Es que me encanta, cuando te lo preparo te queda dormidita súper rápido. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Porque expreso deseos reprimidos de los sectores medios de la sociedad argentina, que quería que las cosas fueran distintas, pero tampoco tan distintas. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.